Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Fundamentos Matemáticos perteneciente a la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Económicas. Por parte del grupo número 6 vamos a presentar el tema función inyectiva. Una función inyectiva se define como cada elemento del conjunto del final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X. Por ejemplo, tenemos la gráfica eh, donde X es el dominio y Y es el recorrido o codominio. ¿Cuándo es una función inyectiva? Cuando un solo valor de X le corresponde un solo valor de Y. Por ejemplo, tenemos el 1 que le corresponde a un solo valor de Y. El 2 le corresponde a un solo valor de Y. Cuando no es inyectiva, cuando cuando uno o dos valores de X le corresponden a un valor de Y. Por ejemplo, tenemos el 3 y el 4. Le corresponden a un valor de 3 del valor de las Y. Por lo tanto, no es una función inyectiva. De manera matemática la podemos definir que dados los puntos xa y xb debe cumplir con la condición de que f de xa sea igual a f de xb y por lo tanto resolviendo nos quedaría que xa es igual a xb. Más adelante mediante un ejemplo vamos a entender más este concepto. Dicho de otra manera, una función es inyectiva si cumple que a valores de su dominio que x1 es diferente de x2 debe ser igual a que f de x1 debe ser diferente de f x2. ¿Cómo saber que es una función inyectiva? Una función inyectiva, por ejemplo, tenemos si es inyectiva cuando el conjunto de partida que es x tiene un conjunto de llegada que es y. Por ejemplo, aquí tenemos x2 que tiene el conjunto de llegada y2. ¿Cómo saber que no es inyectiva? Hacemos dos líneas horizontales, como podemos ver en la gráfica, y como podemos ver se forman dos puntos. Es decir, el valor de x, hay dos valores de x que corresponden a un solo valor de y. Por lo tanto, esa no es una función inyectiva ya que las líneas cortan en más de un punto. Así se podría verificar de manera gráfica que no es una función inyectiva. Y así se podría verificar que es de manera gráfica que sí es una función inyectiva. Y de manera analítica, para saber si es una función inyectiva, tenemos los siguientes pasos. Como paso número 1, debemos reemplazar el valor de f de x por f de a y f de b. Después de igualarle f de a y f de b. Entonces tenemos la función f de x es igual a 4x más 3. Al reemplazarle a x por a nos quedaría 4a más 3. Y a, x por b nos quedaría 4 por b más 3. Y como último paso nos tocaría igualar a f de con f de b. A f de a con f de b. Entonces, con paso número 2, realizando la respectiva operación, se debe cumplir la condición de que A sea igual que B. Y lo comprobamos de manera gráfica y en esta ocasión vamos a usar el aplicativo GeoGebra para comprobar si es inyectivo. Entonces, para comprender mejor la función inyectiva vamos a realizarla mediante un ejemplo, donde f de x es igual a 7x más 3. Entonces, como primer paso nos decía reemplazar la función f de x por f de a y f de b, después de igualarle a f de a y f de b. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que f de al valor de x lo reemplazamos por a, nos quedaría f de a es igual a 7a más 3 y al valor de x lo reemplazamos por f de b, que nos quedaría
a 7b más 3. Y nos dice que las igualemos a las funciones f de a igual a f de b. Entonces ya igualando, reemplazamos por los valores encontrados, que era 7a más 3 y 7b más 3. Entonces, para que se cancele el valor de 3, lo pasamos el valor de más 3 a restar. Nos quedaría 7a es igual a 7b más 3 menos 3. Y para que se haga 0, como son términos semejantes, se realiza la operación. Entonces nos quedaría 7a es igual a 7b. Y para despejar a, por ejemplo, o b, como a7 está multiplicando a, lo pasamos al otro lado a dividir, quedándonos a es igual a 7b dividido para 7. Y para que solo quede el valor de b, simplificamos 7 con el 7 del denominador con el 7 del numerador, quedándonos a es igual a b. Por lo tanto, como segundo paso que nos decía que debe cumplir la condición de que a sea igual a b, sí cumple esta función, que a sea igual a b. Bueno, como paso número 3 vamos a comprobar que la función sea inyectiva, y lo vamos a hacer mediante el aplicativo de GeoGebra. Entonces tenemos la función f de x es igual a 7x más 3. Como podemos ver, se forma la gráfica, que en este caso es una línea desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Cómo saber que sí es una función inyectiva? Por ejemplo, tenemos el punto A, que como podemos ver le corresponde un solo conjunto, un solo valor de la x, le corresponde un solo valor de las y, es decir, un valor del dominio, que son las x, le corresponde un valor del codominio, que son las y. Por ejemplo, pongamos otro punto, tenemos el punto menos 0,65 y el que es x, y el punto menos, y el que intersecta con menos 1,52, es decir, un valor de x intersecta con un valor de y. Y así sería una función inyectiva desde el menos infinito hasta el más infinito, y se diferencia de cuando no es inyectiva, ya que la inyectiva era dos valores de x a uno solo de y. Y así acabaríamos el ejercicio comprobando que sí es una función inyectiva. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la exposición de la función inyectiva. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.